Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es mi proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador.
cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo, así Jehová es alrededor de su pueblo. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está, venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Cantaré porque Él está conmigo, cantaré porque Él conmigo está, cantaré, cantarás, cantaré, cantarás, cantaremos en el nombre del Señor. Lucharé porque Él está conmigo, lucharé porque Él conmigo está, lucharé, lucharás, lucharé, lucharás, lucharemos en el nombre del Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Estas familias se moverán, y estas familias se moverán, estas familias se moverán con su Santo Espíritu. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, pues dame las almas a salvar. Alabanzas, 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 gloria a Cristo eres Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanza, gloria al Rey.
que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui, mas tú me libraste. Esclavo fui, mas tú me libraste. Esclavo fui, mas tú me libraste. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Okay, buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor. Tenemos la bendición de poder saludar a nuestra hermana Flor esta mañana, después de no sé cuántos meses que parecieron siglos. Tenemos la oportunidad de volvernos a ver. Bendito sea el Señor que está acá en el país y que está con bien. Amén, mi hermana. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y también tenemos una visita, el señor Bolaños, que nos acompaña, ya está atrás. Vamos a saludarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Digámosle bienvenido y que estamos aquí para servirle. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso 28. Bueno, a manera de repaso, hoy sería ya el cuarto mensaje sobre este versículo. A manera de repaso, quiero decirles que cuando empezamos con el estudio de Romanos 8:28, estaba pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué quiere que enseñemos? ¿De qué podemos hablarle a la congregación? ¿Qué necesitamos aprender? Y en esos días sucedió un par de acontecimientos que nos guió a entender que esto era lo que el Señor quería. Una conversación que tuve con un hermano, hablando sobre las pruebas y sobre las dificultades. Y en la conversación los dos llegamos a pensar en Romanos 8:28. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También tuvimos la muerte de un pastor, hermano Esteban, y el hermano pasa a la presencia del Señor
y en el funeral alguien que predicaba decía, bueno, es que de 30 que están haciendo fila para dar las condolencias a la persona que está sufriendo la pérdida, 29 le dicen, no se preocupe, todo ayuda bien. Y el versículo se volvió en algo más como para consolar que en una verdad. Ahí fue donde entendimos, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en este texto? Y empezamos con, y sabemos. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Y si no lo sabemos, ¿por qué todavía no lo sabemos? Si tenemos años de estar en los caminos del Señor. Porque es que a veces vivimos como si no conociéramos la Biblia después de haber escuchado mensajes y haber tenido estudios bíblicos y haber tenido años dentro de una congregación. ¿Por qué todavía vivimos como si no supiéramos quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los propósitos de Dios? En lugar de saber las cosas de la Biblia, parece que ignoramos las cosas de la Biblia. Escuchaba a un pastor que decía que un necio es aquella persona que vive como si Dios no existiera. Y un sabio es aquella persona que vive entendiendo que Dios existe y que tiene que respetarlo. Y a veces en el mundo cristiano hay muchos que se comportan como necios. Parece que no saben que Dios está interesado en todos y cada uno de los detalles de nuestras vidas. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tu vereda. Hablando de lo singular que es Dios en la relación con cada uno de nosotros y en cada situación que se presenta en nuestra vida. Tenemos que saberlo, tenemos que considerarlo, tenemos que tenerlo siempre presente. Esa palabra sabemos se usa bastante en el Nuevo Testamento sobre diferentes tópicos de la Biblia y sabemos y sabemos y sabemos. Bueno, es tiempo de que no lo ignoremos más. Es tiempo de que lo comprendamos y sabemos que, y al final del versículo hay un propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas ayudan a bien para alcanzar un propósito de Dios. Y sabemos. Luego, ¿a quién está dirigido el texto? A los que aman a Dios. Y decíamos, es fácil decirle, oh Dios, te amo. El problema es que mis acciones diarias dicen lo contrario. Me contradigo, yo le digo a Dios te amo, Dios te respeto, Dios tú lo eres todo, Dios eres maravilloso, Dios yo te sirvo, Dios aquí estoy presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es mi culto racional, Dios aquí estoy tomando mi cruz y siguiéndote cada día, Dios con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero en el momento de las acciones no amamos a Dios. No andamos buscando el reino de Dios y su justicia. No andamos buscando la gloria de Dios. No tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. No tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Estamos buscando nuestro propio reino, buscando nuestra propia gloria. Y aún nuestras oraciones nos acusan delante de Dios. Esas oraciones que no tienen respuesta porque pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. El versículo es para los que aman a Dios, no para los que dicen que aman a Dios. Las acciones tienen que complementarse con lo que decimos. Después vimos todo lo que nos sucede. Ayuda bien. A veces hay circunstancias en nuestra vida que no queremos. Nadie quiere una enfermedad. ¿Sí? Nadie quiere un problema de quiebra económica. Nadie quiere problemas familiares. Y a veces decimos solamente esos 3 puntos, pero en realidad hay una enorme cantidad de diferentes dificultades en la sociedad
que a veces como no están dentro de nuestra familia no las estimamos como importantes. El problema es cuando ya algún ser cercano, algún familiar cercano está viviendo esa experiencia. Por ejemplo, cuando una mujer perdió a su hijo, lamentablemente el niño no nació con vida y lo perdió. Bueno, es una dificultad grave, no queremos eso en la familia. O cuando un hijo se desvía y se mete dentro de las drogas, es una enfermedad, una situación grave que nadie quiere. Cuando hay un alcohólico dentro del hogar, bueno, esto es algo que nadie quiere. Y ahí podemos seguir sumando y sumando y sumando situaciones. Sin embargo, como cristianos nos toca vivirlo. Tal vez no es lo que yo hago, pero es lo que alguien muy amado está haciendo y eso me duele, me quebranta. Y yo voy y le pido al Señor, por favor, Padre, en el nombre de Cristo, sana a esta persona, pon tu mano, Señor, en esta persona, haz el milagro en esta persona. Y hay situaciones en que a veces los padres dicen, es que mejor estuviese yo enfermo, o mejor estuviese yo en ese problema, porque nos duele. ¿Y en qué me puede ayudar esto a bien? Bueno, a reconocer mis limitaciones, a reconocer mi impotencia, a reconocer que mi orgullo no sirve para solucionar los grandes problemas de la vida, a reconocer que no soy Dios, a reconocer que dependo de Él. Los problemas me llevan a humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte cuando sea tiempo. Me hacen reconocer la soberanía de Dios. Me hacen tener que aceptar la soberanía de Dios. A veces nos cuesta decir en una oración, Señor, pero que se haga tu voluntad, porque le tengo miedo a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es llevárselo, mejor no le digo al Señor que haga su voluntad. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que el Señor va a hacer su voluntad. Yo necesito entonces pedirle al Señor que ayude mi corazón, que ayude mi pensamiento, para poder aceptar la voluntad de Dios y humillarme ante esto. Y decirle, Señor, lo que tú quieras está bien, es para bien de mi vida, tú sabes lo que haces. Y entre los ejemplos de vida, de pruebas difíciles, tendríamos el ejemplo de José, el hijo de Jacob, o tendríamos el ejemplo de Job. Y llega Satanás y le dice al Señor, quítale tu cuidado, permíteme atacarlo. Y Dios le dice, está bien, hágalo. ¿Por qué, Señor, estás exponiendo a Job a semejante prueba? Va a perderlo todo, tiene una quiebra financiera, tiene un problema con la esposa, se le mueren los hijos, tiene una enfermedad terrible. ¿Por qué, Señor, lo estás permitiendo? Para bien de Job, para la derrota del diablo, para la gloria de Dios. No entendemos. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por qué, Señor, permites que tenga que ser zarandeado? Porque el Señor quiere que mi fe crezca, que mi fe se pula, que mi fe pueda ser esa fe que logre trasladar un monte y lanzarlo a lo profundo de la mar. Una fe donde no haya miedo, una fe donde haya una confianza plena y absoluta en Dios a pesar de los momentos más terribles que pueda estar pasando. Una fe que acepte los valles de sombra de muerte, pero con la comprensión de que Dios va conmigo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, conforme a los que a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que prediquemos el Evangelio.
Pues sí, es un propósito de Dios, pero si nosotros no predicáramos el Evangelio, hasta las piedras lo hablarían. ¿Necesita Dios de nosotros para predicar el Evangelio? No, mire, los ángeles están deseando hacer nuestro trabajo. Que Dios nos haya dado semejante privilegio, deberíamos de agradecerlo y no murmurarlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es la santidad. El propósito de Dios es la santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, es que yo quiero hacer esto para ti y yo quiero, Señor, trabajar en este ministerio y yo quiero, Señor, que tú hagas mega obras y yo quiero ver tu nombre glorificado. Y Dios dice, pues yo también lo quiero. Pero el instrumento no está limpio, el instrumento no está puro, el instrumento no está santo. El instrumento no es útil. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que usted agarra el vaso, se sirve el agua y usted va a tomar y usted siente el olor como olor de huevo en el vaso, ¿verdad? ¿Y qué hace usted inmediatamente? Usted cambia de vaso. Este vaso no me gusta. Pero el agua está limpia, sí, pero el vaso huele mal. No puedo usarlo. No puedo usarlo. Necesito lavar bien el vaso para que ese vaso pueda ser un vaso útil. Pero parece que es que la santidad es algo que el creyente de hoy no considera importante. De un momento a otro, el creyente de hoy empieza como a permitirse cosas del mundo. Y aunque sabe que la palabra de Dios dice que esto no está bien, de todas maneras se lo permite. Dice, pero esto no es tan malo, aceptando que de alguna manera lo que está haciendo tiene una cierta cantidad de maldad. Es que no hay que ser tan extremista. Y de un momento a otro vemos personas que andan con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo. Vamos a buscar ahí el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 5, Colosenses capítulo 3, en el verso 5. Es una carta que está escrita para creyentes, para cristianos, para gente que ha nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que hay algunas cosas terrenales, carnales, de tipo pecaminoso, que no agradan a Dios, que todavía ocupan un lugar en mi mente y en mi corazón. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, yo, mi hermano, jamás en la vida, yo, mi esposa, y solo yo nunca he caído en adulterio y yo no ando. Bueno, y no dijo el Señor que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O la fornicación espiritual, que digo que estoy buscando las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, pero ando revolcándome en las cosas del mundo. Fornicación. Y ahí sigue una lista: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que todavía no han creído en Cristo. Ahora, si la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, si van a tener que ir a un juicio eterno, si van a tener que ser condenados a causa de sus pecados, a causa de no haberse arrepentido de ellos, hay un juicio de Dios para ellos, ¿qué le hace pensar a usted, mi querido hermano, que nosotros como cristianos no vamos a recibir disciplina de Dios si permanecemos en este tipo de actitudes? ¿Y para qué la disciplina? Para corrección, sí, pero para buscar mi santidad. Porque Dios al que ama, dice Hebreos, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es que yo peco y después le pido perdón a Dios. Es que yo peco, confieso mi pecado y como Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, no hay ningún problema. Sí, pero la Biblia también dice que el que peca y se aparta alcanza misericordia. No el que peca y lo confiesa. ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo hice. Como decía un hombre ahí muy celoso, mató a la esposa, mató al hombre con el que estaba la esposa y le dicen, ¿usted lo hizo? Sí, sí lo hizo. Sí lo hice. Y si resucitan los vuelvo a matar. O sea, la confesión en sí no implica nada si no hay arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer discurso del Señor Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es meramente confesar que hice algo malo. Es que yo ya confesé mis pecados en arrepentimiento. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Esto debería ser algo de nuestro pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y que todavía hay cristianos que viven en estas acciones, ¿sí? Qué triste, pero sí. Sí hay cristianos que viven practicando el adulterio, la fornicación o la mentira, claro. Y son cristianos. Bueno, por la palabra de Dios, en Primera de Corintios me doy cuenta que teníamos una iglesia en Corinto que estaba llena de entre adúlteros y borrachines y chismosos y peleándose unos con otros, mordiéndose unos a otros, etcétera. Tanto que el Espíritu tuvo que inspirar a Pablo para que se escribiera Corintios para poder ordenar la iglesia. Dice ahí en Primera de Corintios 5, hablando del caso de un hombre que tenía relaciones con la que era esposa o la mujer de su papá. Esto no puede ser, les dice Pablo, no lo pueden ustedes estar tolerando. Hay que sacar a ese fulano de la iglesia. Hay que lanzarlo a Satanás para que su cuerpo quede destruido. Pero su alma o su espíritu van a ser salvos en el día del Señor. Hay gente que tiene a Cristo, pero tiene dificultades para la santidad porque no deja de amar al mundo y no llega todavía a rendirse a los pies del Señor. Es un problema serio. Comentaba con mi hermano Graving ahora antes de iniciar el culto. En la iglesia tenemos gente, en la iglesia general, estoy hablando de la iglesia de Cristo, en los 5 continentes, ¿verdad? A lo largo de la historia de la iglesia ha habido gente maravillosa, gente con talentos increíbles, gente con unas capacidades enormes que han llegado a la iglesia, pero que nunca han hecho algo más allá por Dios por una simple razón, porque aunque tienen grandes capacidades les falta amor. Amor por Dios, amor por la obra de Dios, amor por lo que Dios ama, que son las almas perdidas. El interés siempre está en el yo. Y cualquier cosa que haga sin amor, metal que resuena, címbalo que retiene. Dice verso 8, pero ahora
Si es que ya hemos logrado pasar esto, y espero que todos los que estén presentes sí. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Bueno, todavía hay que seguir trabajando en lo que nos falta. Ya no estamos hablando de los pecados grotescos. Ahora que hay una circunstancia de algunas cosas que nos hacen pecar. Y la primera que aparece ahí es la ira. Vosotros también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya no debemos permitir que estas cosas nos estén gobernando. Estamos buscando la santidad y sin la santidad nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Santidad. De esto se trata el texto. Pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no sus propósitos, su propósito son llamados. Y el propósito de Dios en la salvación del tiempo presente es la santidad de sus hijos. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Dice que debemos de despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, va avanzando, va renovando. Esto no está bien, perdóname Señor, tengo un hábito que no me lo puedo quitar de encima, Señor, ayúdame, quítame este hábito, Señor, yo no quiero seguir pecando en esto, no quiero ofenderte más en esto, cuando me doy cuenta, Señor, ya estoy caminando hacia eso, líbrame, guárdame, Señor, de esto, transforma mi corazón, haz un milagro, y empezamos a poner esa batalla en las manos de Dios para poder ser más que vencedores en eso que me está destruyendo como creyente, en eso que está destruyendo mi testimonio como creyente, en eso que no está permitiendo que sea un siervo eficaz delante de Dios, en eso que no está permitiendo que el vaso esté limpio, en eso que no está permitiendo que Dios se glorifique en mí y a través mío. Reconozco cuál es la situación. Reconozco que en mi humanidad no tengo la capacidad de decirle no a este pecado, pero que en el Señor me puedo fortalecer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios capítulo 6. Y el Señor hace el milagro, el Señor hace la obra, y cuando me doy cuenta, ya eso no es parte de mi vida. Por eso habla de revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La santidad sigue creciendo. Es que yo ya soy santo, sí, soy santo posicionalmente. O sea, ya soy santo, soy apartado para Dios, que significa la palabra santo, pero también la palabra santo es vivir en pureza para Dios. Soy santo porque Dios me apartó, pero Dios me apartó para que sea puro, para que viva en pureza para Él. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios, verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No importa. Todas las personas, de donde sea, quienes sean, cómo sean, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos estamos llamados a renovarnos hasta el conocimiento pleno, a adquirir esa santidad. Ese es el propósito de Dios. Qué difícil es la santidad en la juventud, en la niñez, y cuando usted es adulto medio y cuando usted ya está adulto mayor, la santidad siempre va a ser difícil. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, dice Romanos. Es difícil la santidad. Pero la Biblia nos muestra que Daniel, cuando fue a Babilonia, con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran muchachos que amaban la santidad, que amaban la pureza. Ezequiel era un muchacho cuando es transportado a Babilonia,
David era un muchacho cuando lo sacan detrás de las pocas ovejas de su padre y tiene un enorme temor de Dios. Samuel era un niño que tenía temor de Dios. La santidad es por todos y para todos. Esto es un llamado general, es un propósito de Dios. Y el único que estorba que el propósito de Dios se lleve a cabo soy yo, ni siquiera es el diablo. El diablo no está interesado en que yo sea santo. Y me pone las tentaciones. Es que yo no puedo vencer las tentaciones que Satanás me pone. Mentira. La Biblia dice que no ha llegado ninguna tentación que no sea humana. Y que fiel es Dios, que junto con la tentación nos da la salida para poder resistir. O sea, siempre tenemos las de ganar. Lo que pasa es que a veces no queremos luchar. O que la verdad es que quiero perder. Quiero caer en la tentación. Después me las arreglo con Dios. Y por eso tenemos tanta dificultad en nuestro crecimiento con Dios. Santidad. Dios quiere un pueblo santo. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y después que dice como escogidos de Dios, ¿qué palabra sigue ahí? Santos. ¿Eh? Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y como consecuencia viene la paz y podemos seguir leyendo el texto en la casa. Yo quiero una vida feliz, yo quiero una vida en paz, yo quiero una vida con gozo, yo quiero una vida con satisfacción, yo quiero una vida donde me pueda presentar delante de Dios cada día y me sienta bien en su presencia. Yo quiero una vida útil, yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, yo quiero que el Señor ponga palabras de sabiduría en mi boca cuando puedo testificarle a una persona. Yo quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios para que cuando tenga que aconsejar a alguna persona, sin importar el problema que tenga, el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder ayudar a esa persona. Yo quiero ser un siervo de Dios y Dios quiere que yo sea un siervo de Él. Pero necesito amar, buscar la santidad. Esto tiene que ver conmigo. Dios quiere que yo sea santo. La salvación, cuando hablamos en términos de salvación, a veces nos quedamos en el pensamiento que salvación involucra únicamente el pedirle perdón a Dios por los pecados, que Cristo me lave con su sangre preciosa y que el Señor me perdone, ahora soy hijo de Dios. Y eso es lo que entiendo de salvación. Lo que pasa es que la salvación es una palabra amplia. Dentro de la doctrina del Nuevo Testamento, la salvación es una palabra amplia que involucra, digamos, 3 eventos, 3 acciones o 3 tiempos. Involucra este que estamos hablando, que es el momento cuando el pecador arrepentido recibe a Jesucristo en salvación. Ok. Primer tiempo. La segunda etapa de la salvación es la santidad, no el servicio, es la santidad. Dios puede usar a los santos como quiera, cuando quiera y donde quiera. Es que Dios me preparó para que yo sea pastor. Bueno, ¿qué hacemos con un pastor que no busque santidad? ¿En qué va a bendecir un pastor a una congregación si el pastor no busca santidad? Puede tener los mejores dotes naturales. Puede ser el mejor conferencista
que se haya producido en este mundo. Puede tener una capacidad de convencimiento cuando está hablando lo que quiera decir. Pero si no tiene santidad, no sirve para nada. En lugar de bendecir a la iglesia, es un tropiezo para la iglesia. Se trata de buscar la santidad. Ayer me encontraba un verso en 2 de Corintios que me llamó la atención. Leemos la Biblia y siempre nos encontramos algo que nos llama la atención nuevamente. Y vamos a ver dónde estaba. 2 de Corintios, estaba en primera. Okay. Y me encontré que usa la palabra medran. No somos como algunos que medran. Y no encuentro el versículo ahorita. Mano Harold me ayuda si lo encuentra ahí. Capítulo 2, capítulo 3, por ahí está. Que medran. Y me puse, ¿qué significa medran? 2.17. Muchas gracias, mi hermana. En el 2.17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Y qué es medran? ¿Qué significa? Es mejorar, crecer, es ser fuerte, hacerse grande. Y entonces a veces, por ese deseo de crecer, de hacerse fuerte, de hacerse grande, de tener renombre, se pueden utilizar o falsificar la palabra de Dios para poder alcanzar el propósito. ¿Y de qué sirve ese pastor si se atreve a falsificar la palabra de Dios para que la congregación crezca? No es una obra de Dios, no es una obra del Espíritu Santo. Y si todas esas personas mueren, aunque sean miles de miles, mire, si no tiene un cielo personal este pastor, todas se van a ir al infierno, porque han estado escuchando mentiras. Nada hacemos con buscar el mejor de los servicios. Si no estamos buscando la santidad o si no lo hacemos en la santidad primero. No se trata de andar buscando los aplausos personales o que la gente reconozca lo que estamos haciendo, quiénes somos. Se trata de dar gloria al nombre del Señor. Porque cuando no damos gloria al nombre del Señor, el único Dios que hay en mi corazón soy yo, no es Dios. La santidad implica que Él es mi Dios. Está sentado en el trono de mi corazón y yo estoy rendido delante de Él. Y por eso a veces vienen las pruebas y prueba tras prueba nos recuerdan. Usted no tiene la fuerza, usted no tiene la capacidad de vencer, usted no lo va a lograr. Es que usted no es Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero recuerdo uno sobre el nacimiento de Samuel. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, dice en el capítulo 1, a grandes rasgos, había un hombre que tenía 2 esposas y una esposa, se llamaba Penina, esta tenía hijos, y la otra esposa, Ana, no tenía hijos. Y Ana quería tener hijos, anhelaba tener hijos, deseaba tener hijos. Y había hasta un enorme problema en el sacerdocio, porque los sacerdotes que habían era lo más corrupto que podía haber.
Y todos lo sabían. Y un día Ana, llorando delante de Dios, dándose cuenta de que para ella era imposible, le dice Dios: si me das un hijo, y le dice un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y Dios dijo: ya logramos, ya entendimos. Se trata de lo que yo puedo hacer. De lo que yo puedo hacer contigo y de que cualquier cosa que yo te dé, usted la ponga para la gloria mía. Es simple. Me rindo ante Él y cualquier bendición que yo te dé, para la gloria mía. Y Ana lo expresa en la oración y Dios contesta la oración. Es que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y vamos a tener la petición que le hayamos hecho. Para Dios todo es posible. El problema que usted tiene, el problema que yo tengo, la aflicción que usted tiene, la aflicción que yo tengo, el holocausto en el que usted está viviendo, en el que yo estoy viviendo, para Dios no es nada. Dios puede cambiar las cosas inmediatamente. Pero si Dios quita ahora la aflicción o la situación, ¿en qué va a mejorar mi vida? A veces Dios me va a llevar hasta el momento más difícil, hasta que ya completamente yo entienda que sin Él no puedo seguir adelante. Hasta que yo me humille delante de Él voluntariamente, me postre delante de su presencia, llore delante de Él, delante del altar, clame desde mi corazón. Cuando yo ponga mi vida en orden delante de Dios, pidiendo perdón, aceptando que me he estado equivocando, que he estado jugando a ser santo cuando no he sido santo, cuando yo llegue a ese punto, la prueba, la dificultad, ha cumplido el propósito. Cuando yo deje de estar enojado por lo que está pasando, cuando yo deje de estar peleándome con Dios o con cualquier otra persona por lo que está sucediendo. Cuando llega a ese punto y me puedo humillar delante de Dios, Dios me exaltará cuando sea tiempo. Dios dice que las pruebas van a venir porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada, tiene que ser pulida. Ponen el oro y lo funden y saca escorias y limpian esas escorias, o la plata y limpian las escorias. Y creemos que está limpio y lo vuelven a poner al fuego y más escorias siguen saliendo. Las limpian y lo vuelven a poner al fuego y siguen saliendo otras escorias. Y ahí está continuamente, porque lo que quiere el Señor es nuestra pureza. Sin santidad nadie verá al Señor. La obra es de Dios, hermanos. Ahora, para ir concluyendo, lo que les voy a decir ahorita, lo hemos dicho en otras ocasiones. Quisiera que lo hayamos entendido, y si no, al menos que hoy le prestemos atención y pidámosle al Señor que nos ayude a meditar. No queremos que sea un mensaje más. Cuando estamos hablando en la Biblia sobre la salvación del hombre, tenemos que entender que la salvación del hombre es un deseo del corazón de Dios, no por los méritos que el hombre pueda hacer. Es que como yo sabía que fulanito iba a ser un buen hombre, entonces le di salvación, lo escogí para salvación. Y como yo sabía que sutanito iba a ser una maravillosa persona, también la escogí para salvación. Y como yo sabía que aquel iba a ser un traidor, no, a ese no lo escogí.
Y entonces algunos hablan de que Dios elige a algunos para salvación. Bueno, consecuentemente estaríamos diciendo que si Dios elige a algunos para salvación, al resto lo escogió ¿para qué? Para condenación. Pero no es eso lo que me enseña la palabra de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Está claro entonces que la salvación para quién es? Potencialmente para todos. Ahora, la salvación se hace eficaz en aquellos que la reciben, porque existe una responsabilidad humana. Pablo dice, porque no fui rebelde a su llamado. Entonces entendemos que la doctrina de la salvación es con un propósito de salvación general. No todos se van a salvar. El Señor dice, el camino es ancho, muchos son los que van por él, muchos son los que se van a condenar. Habla del camino angosto, pocos son los que entran por él. Entonces entendemos porcentualmente que se salvan pocos en comparación a los muchos. El Señor le dice a la iglesia, no temáis manada pequeña. ¿Okay? No porque Dios quiere que la manada sea pequeña, sino porque las personas aman al mundo, sirven el mundo, no quieren la santidad y no están pensando en la condenación eterna en estos momentos. Es más fácil decir, yo no creo en Dios. O decir, pues yo no sé si existe Dios o no existe, pero la verdad es que tampoco me importa. Son dos pensamientos que hay ahí en las personas supuestamente con mucha cultura, los más estudiados. Esto es el tipo de pensamiento que tienen. Pero bueno, la salvación es para todos. Cuando estén delante del Señor y tengan que ser juzgados, el Señor les va a decir, el problema de todos los pecados que ustedes cometieron estaba resuelto. Mi hijo había muerto por ustedes en la cruz del Calvario, pero ustedes lo rechazaron. Ahora, si usted no quiso que mi hijo Jesús pagara por sus pecados, ahora va a tener usted que pagar por sus pecados. Esa es la consecuencia. No es lo que Dios quería, pero fue lo que el hombre determinó. Ahora, pero también tenemos que aceptar que en la Biblia existe la doctrina de la elección. Pero la doctrina de la elección no estorba a la doctrina de la salvación. ¿Dios elige a algunos para salvación? Sí. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que estos que Él elige sean luz para todas las demás personas que anden en oscuridad. Dios eligió a Israel para que fuese ¿qué? Luz a las naciones. Es que Dios no quiere que las naciones sean iluminadas, ¿sí? Dios hizo a Israel para que fuese luz para las naciones, para que la luz del Señor llegara a las demás naciones. Dios ha escogido a hombres y mujeres en su soberanía para que sean luz para el resto, para que sean luz para el mundo, no para que el mundo quede en tinieblas, sino para que el mundo se salve. Los trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, sin embargo, que Dios elija para salvación y que el hombre elegido acepte la salvación, eso también implica la responsabilidad humana. ¿Quién eligió a los apóstoles? Señor Jesús, ¿verdad? En oración, Dios, el Padre, el Espíritu, en oración, ahí estaba el Señor clamando y pasó orando toda la noche y al día siguiente llamó a los que iban a ser apóstoles. ¿A cuántos llamó? A 12. Y entre esos 12, ¿quiénes estaban? Judas. ¿Lo había elegido Dios? Sí. ¿Se salvó Judas? No.
a pesar de que haya sido elegido, sigue hablando de la responsabilidad humana. Nosotros estamos acá y Dios le ha traído. Amén. Y usted está acá con un propósito: ser santo. Y en santidad Dios quiere usarle para que su nombre sea glorificado, sea predicado a las demás personas y más almas vengan a los pies de Cristo. La fórmula es simple, ¿no? No habría mucho que meditar en ello. Dios tiene un propósito. ¿Sí? Dios quiere que yo sea pastor. Sería maravilloso. Dios quiere que yo sea misionero o misionera. Sería maravilloso. Dios quiere que yo tenga un ministerio particular, que trabaje con el adulto mayor, o que trabaje en matrimonios, o que trabaje con jóvenes, o que trabaje con niños, o que vaya a las cárceles, o que visite hospitales, o que ande en los parques, o que predique. Lo que Dios quiera es maravilloso. Y Dios nos da los dones espirituales para que podamos llevar a cabo lo que Dios quiere que se haga. Pero si no hay santidad, no se puede llevar a cabo la obra de Dios. Y por eso es que vienen las pruebas, las dificultades, los sinsabores, los ratos amargos, porque Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre y nos renovemos del nuevo, como dice Colosenses. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas, nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Espero que el Señor le haya hablado esta mañana. Tómese un momento, haga una oración personal y si Dios le dijo algo, hable con Él. Tómese un momento, hable con Él, hable con el Señor en este momento. ¿Qué le habló el Señor esta mañana? ¿Qué le va a decir usted a Dios? Y mientras usted está orando, queremos hacer una invitación. Para los que están presentes como para los que están en casa. Queremos hacer una invitación. La invitación es a Jesucristo. El pecado no permite que tengamos comunión con Dios. La paga del pecado es muerte. Y no se salva aquel que se sabe pecador, sino el que se siente pecador. El que reconoce que ha pecado y se siente mal por lo que hizo. Y quiere venir delante de Dios y pedir perdón por sus pecados. Cuando esto sucede en el corazón es que el Espíritu Santo le ha estado convenciendo y le ha guiado al arrepentimiento. En este momento que usted está arrepentido, dolido por lo que ha hecho y quiere pedirle perdón a Dios, el Señor le va a proveer fe para entender que Jesucristo ya recibió el castigo por su pecado y que usted puede ser salvo de la condenación eterna por los méritos de Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? Hablemos con Él en este momento. Abramos nuestra mente y corazón a Cristo para la salvación. Si quiere recibir a Cristo, haga de su corazón un altar y dígale: Señor Dios,
Reconozco que he pecado, estoy avergonzado, estoy arrepentido, he hecho lo malo delante de ti. Te he ofendido, Señor, muchas veces y de muchas maneras, y he ofendido a muchas personas. Te pido perdón, perdóname, Señor. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Y en este momento invito a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. ¿Qué le dijo el Señor, hermano? Tal vez está pasando alguna prueba, alguna aflicción, alguna dificultad. Ya entendemos cuál es el propósito. Que comprendamos nuestras limitaciones humanas. Que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Que nos desvistamos del viejo hombre y nos renovemos del nuevo. Dios quiere santidad. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.